Bien, chicos, ¿cómo me copian los que ya están en línea? Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches, los escucho, gracias. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien, doctor? Bien, para cumplir con el periodo de clases que tenemos, los que ya están en línea, vamos a darle una revisada violenta al examen que hace 3 minutos se ha cerrado con seguridad en plataforma. Espero que todos hayan podido rendir la prueba sin ningún problema. Creo que el examen no estaba difícil. Es todo lo que hemos compartido en clase. ¿Sí? Y eran, creo, preguntas puntuales. ¿Alguien ha tenido algún problema con las preguntas? Creo que nadie. Bien, empezaremos entonces con darle una revisada al examen que acabamos de concluir. Bien. Primera pregunta. Por favor, levantan la mano para poder responder. ¿Qué es el testamento? ¿Cómo han definido al testamento? ¿Nadie ha contestado esa pregunta? Nadie, chicos. Nadie me dice qué es el testamento o cuál es la definición del testamento. Simple y llanamente, el testamento es la manifestación voluntaria o la manifestación de última voluntad del testador. ¿Cierto? Así de sencillo. Es la manifestación de última voluntad del testador. ¿Cierto? Así podemos definir de forma práctica al testamento. Señale cuál es la clasificación de los testamentos. ¿Quién ha contestado? A ver, Juan Carlos levantó la mano. Doctor, los testamentos, los testamentos se clasifican en 2 grupos, que son solemnes y especiales. Perfecto. Así de sencillo. Los testamentos se clasifican en 2 grandes grupos, y lo dijimos en clase. Los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Tercera, mencione cuál es la diferencia entre la sucesión legal y la sucesión testamentaria. ¿Quién nos ayuda con esa respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre la sucesión legal y la sucesión testamentaria? ¿Nadie? ¿Ya han contestado? Chicos, han debido contestar en su examen. Doctor, Adelante. la sucesión legal, yo puse la sucesión legal, la herencia se refiere a los descendientes y a los ascendientes, ¿Ya? al cónyuge o conviviente, a los parientes o colaterales y al Estado.
y la sucesión testamentaria es un instrumento legal por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Ya, ok. ¿Alguien más? Es cierto, en otras palabras, lo que Sonia acaba de mencionar es el diferimiento, ¿no? De lo que dispone la sucesión legal y lo que dispone la sucesión testamentaria. Pero ¿cuál viene a ser la diferencia entre estas dos? Doctor, A ver, adelante. la diferencia sería entonces entre la sucesión testamentaria es la voluntad del testador y la sucesión legal sería la ley, el poder de la ley. Claro. Reiteramos en muchas ocasiones que la sucesión legal, también llamada ab intestato, es aquella que opera por imperio de la ley. La ley es la que dispone cómo se va a distribuir la herencia a los herederos. Y la sucesión testamentaria, también llamada sucesión voluntaria, es la que opera por voluntad del testador, ¿cierto? Con las limitaciones que la misma ley le impone. Bien. Respuesta de la primera o de la segunda. Los testamentos pueden clasificarse en dos grandes grupos, hológrafos y campesinos, abiertos y cerrados, solemnes o especiales. Solemnes y especiales. Solemnes y especiales. Ahí está. ¿A ver? Bien. 5. Es la disposición de última voluntad hecha por el testador en el testamento. Ahí está la respuesta. Por la que éste designa a las personas que han de sucederle a título universal en sus relaciones jurídicas transmisibles. ¿Dónde está la palabra clave? En realidad esta. Ahí. Sucesión legal, institución de heredero o sucesión testamentaria. ¿Cuál era la respuesta correcta? Fíjense la pregunta. ¿Es la disposición de última Institución voluntad? del heredero, doctor. Institución del heredero. Cuando avanzamos el tema de institución dijimos, ¿qué es instituir? Es designar, nominar, precisar de manera exacta. 6. 6. Los testamentos especiales, entre otros, se clasifican en casos de riesgo grave y militar, abiertos y cerrados, campesinos u hológrafos. ¿Cuál es? Abiertos y cerrados, doctor. Los especiales. No, doctor. ¿Cuáles son? Puede ser, doctor, campesinos y hológrafos, o tal vez puede ser caso de riesgo grave militar, porque son testamentos especiales. El exacto como testamento. Campesino y hológrafo, doctor. No. El exacto como. Fíjense lo siguiente. Dos grandes grupos dividen. ¿Qué cosa? A los testamentos. ¿Sí? Dos grandes grupos. Los solemnes y los testamentos especiales. Los solemnes se subdividen en abiertos y cerrados.
Esos son los solemnes. ¿Por qué? Por las formalidades que conlleva otorgar un testamento abierto u otorgar un testamento cerrado. ¿Cuáles son estas formalidades? En el abierto, que el testador lo haga a viva voz, en presencia de los testigos vecinos, lo presente ante el notario, le anuncie que el sobre que contiene es un testamento, está firmado, está lacrado, debe ser sujeto a un acta por parte del notario, una serie de formalidades. Por eso se llaman testamentos solemnes. Los cerrados, conocidos también como secretos o místicos, ¿cierto? Deben ser hechos por el propio testador, a diferencia del abierto es secreto, y deben cumplir con las mismas formalidades ante el notario. Los especiales, ¿sí?, están despojados de esas formalidades, dijimos. ¿Por qué? Por las circunstancias especiales en las que estos testamentos van a ser otorgados. ¿Se acuerdan? Por las circunstancias especiales de peligro, emergencia, campaña, movilización, hecho prisionero y demás. Esas son circunstancias especiales, ¿o no? Caso de riesgo grave, pandemias, catástrofes, lo demás. Nave, aeronave, en caso de que se hunda, en caso de que se caiga, no hay formalidades que cumplir, a más de dejarle o al capitán del barco, al comandante de vuelo, en caso de los militares, en el libro de novedades, al jefe de la unidad militar, ¿se dan cuenta? El solo nombre lo dice. Ahora, al final de los testamentos, del tema de los testamentos especiales, ¿cierto?, hemos visto el testamento campesino y el hológrafo. Díganme ustedes, ¿el testamento campesino y el hológrafo son otorgados en circunstancias especiales de peligro, prisionero, campaña, movilización? Doctor, el hológrafo sí, porque el hológrafo es en papel. Solo No, pero necesita. ¿en qué circunstancias se otorga ese testamento? A ver, nave, aeronave. ¿Cuáles son las circunstancias especiales en las que se otorga? Si se trata de una aeronave, Riesgo grave, doctor. ¿qué pasaría con la aeronave? Que se caiga. ¿Sí? Con el barco, que se hunda. ¿Cierto? Los militares movilizados en campaña, que mueran, caigan prisioneros. El testamento campesino, ¿en qué condiciones o cuándo se otorga? O en cualquier momento puede una persona que vive en el campo distante, donde no hayan los medios ordinarios para poder otorgar. ¿Puede hacerlo en cualquier momento la persona que vive en el campo? ¿O no puede? ¿Qué dice el Código Civil con respecto a los testamentos campesinos? Aquellos que se encontraran distantes, ¿sí o no? Y además pueden hacerlo en base ¿a qué? En el campesino pueden hacerlo en base ¿a qué? A sus usos y Costumbres. costumbres, ¿cierto? El hológrafo, ¿cuál es el testamento hológrafo? Porque está hecho en cualquier tipo de papel, doctor. Ya, es una circunstancia porque dice puede hacerse, pero ¿cuál es la característica del testamento He- hológrafo? Hecho a puño y letra. Ah, hecho a puño y letra del testador. Es más, dice, puedo hacerlo en cualquier papel. Tanto campesino y hológrafo hablan de circunstancias especiales, de riesgo grave, peligro, algo así, ¿o no?
¿Hablan o no hablan? No, doctor. ¿Cuáles sí hablan de circunstancias especiales? Los graves y Casos de- militares, doctor. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo que les he explicado para diferenciar a los especiales de los solemnes. Bien. Pregunta número 7. Regalo de Navidad anticipado. Es la reserva que hace la ley sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales que pertenecen al de cuyos, a favor de sus herederos forzosos, limitando así su libertad de disposición patrimonial a favor de personas extrañas. ¿Está hablando de la legítima, está hablando del reintegro o está hablando del acrecimiento? La legítima, doctor. Legítima. La legítima, doctor. ¿Cierto? La legítima. Les he recalcado, no se olviden, la legítima es la reserva que hace la ley. La ley dispone de reservar un mayor porcentaje del acervo hereditario, del patrimonio hereditario, y le otorga un pequeño porcentaje para disponer libremente, o sea, su porción disponible, ¿cierto? Bien. Seguidamente, es la porción o la parte del acervo hereditario de la que el testador puede disponer libremente su parte. Ahí mismo está la respuesta. Porción disponible. Exactamente. Ahí está. Que el testador puede disponer libremente. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien ha puesto porción de la legítima? Nadie. Está muy bien. 9. Consiste en que la parte del heredero legal que renuncia afecta a los herederos llamados juntamente con él a la herencia. Si el renunciante es heredero único, la herencia se refiere a los sucesores del grado siguiente. Se denomina reducción o acrecimiento. 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 Y es más, está diciendo que es heredero único, o sea, no hay hijos que lo representen. Por tanto, cuando renuncia, acrece la parte de los otros coherederos. 10. Complementación. Ládice es aquella que se produce por el solo imperio de la ley, pues es la ley que regula la transmisión patrimonial del causante a favor de sus herederos legales o legítimos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sucesión legal. Sucesión legal. Porque les está diciendo que es la ley por su imperio que dispone cómo se va a disponer la herencia. Bien. 11. Él dice, dispone que el pariente más próximo en grado excluye en la herencia al más lejano, salvo el derecho de representación. Principio de exclusión, principio de preclusión o principio de conservación. Exclusión, doctor. Exclusión, jamás se olviden. Es un principio recontra famoso en materia sucesoria. 12. Ládice hace subintrar a los descendientes en el lugar y grado de su ascendiente cuando éste sea desheredado, indigno de suceder, renuncia a la herencia o premuera a la persona de cuya sucesión se trata. La herencia por derecho, la representación o la sucesión mortis causa. Representación. Representación. Exactamente, si les está diciendo que hace subintrar, es decir, entran en su lugar, ¿cierto? Entonces es el derecho a la representación. 13. Otro regalo. Heredar por es suceder en virtud del derecho propio y directo. Cabeza, por testamento o por estirpe. Cabeza. Cabeza. Derecho propio, ¿cierto? Ahí dice. Entonces, de cabeza. 14. Los herederos son aquellas personas que procediendo de un tronco común
no descienden unas de otras. Es el caso de los hermanos, primos, sobrinos, etc. Los otros, los herederos colaterales, simplemente legales, o los herederos forzosos. Colaterales. ¿Sí o no? Descienden de un tronco común, ¿no ve? Son los hermanos, sobrinos. 15. La es aquella en que existe declaración de última voluntad manifestada en el testamento, que será el que marque las pautas para la atribución de los bienes y derechos que forman parte de la herencia. La sucesión testamentaria, la muerte real o presunta o la renuncia a la herencia. Sucesión testamentaria. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Está bien sucesión testamentaria o no, chicos? El que calla otorga, dice, evidentemente. Si está diciendo que existe declaración de última voluntad, está hablando de testamento, es pues la sucesión testamentaria. 16. Es aquel testamento por medio del cual militares, policías, soldados, misioneros, exploradores y otros pueden testar en su cartera o en papel suelto, que deberá llevar fecha y firma de puño y letra. Se refiere al testamento abierto, campesino, hológrafo. Hológrafo. Ahí está la explicación. Ahora, ¿por qué? ¿Cierto? En los testamentos especiales, en circunstancias especiales, pueden testar cualquiera de esas personas. No fija que el testamento hológrafo tenga una circunstancia o condición especial, ¿cierto? Cuando hemos visto en los comandantes de unidad, ¿dónde deben asentar que está dejando su última voluntad? Inclusive en el libro de novedades de la unidad militar, ¿cierto? Hasta en su billetera pueden, pero la condición es de puño y letra. A eso se llama, a aquel testamento que se hace de puño y letra, testamento hológrafo. 17. La ley dispone que al que muere sin dejar hijos o descendientes, ni padres o ascendientes, sucede ¿quién? Cónyuge. El cónyuge. Si está diciéndome que no tiene hijos, no tiene o descendientes, quiere decir nietos, no tiene padres o ascendientes, abuelos, ¿quién sucede en el tercer lugar? El cónyuge. ¿Y quién dispone esto? ¿Quién dispone? La ley. La ley. ley. ¿Se dan cuenta? 18. Emparejamiento. El Estado hereda al causante cuando éste no deja o tiene de heredero alguno. Por tanto, es considerado como un sucesor con capacidad Irregular. jurídica, Estado o irregular. Irregular, doctor. Irregular, hasta en la sintaxis, ¿no? Dentro de la sucesión legal, la ley difiere el orden jerárquico en que los llamados herederos deben concurrir a la sucesión hereditaria, estando en quinto y último lugar, ¿quién? El Estado, doctor. El Estado. O sea, si una era una pregunta, cabía una respuesta, la otra es la que quedaba, ¿no? Estado. 19. Es llamado también testamento místico o secreto. Se escribe en papel común por el mismo testador, quien después de firmarlo y sellarlo en una cubierta, personalmente la entregará al notario ante 3 testigos vecinos, manifestando de viva voz que contiene su testamento. Estamos hablando del testamento sellado, del testamento campesino o del testamento abierto. Cerrado. Testamento cerrado, doctor. Cerrado, místico, ¿no ve? Secreto. Es aquel testamento que se hace por escrito o de palabra ante notario y testigos o solo ante estos, manifestando el otorgante su última voluntad en presencia de las personas que autorizan el acto.
quienes quedan así informadas de la voluntad del testador. Cerrado, campesino o abierto. 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 Esa es la diferencia con el místico de arriba, ¿cierto? Será. Es el sistema de sucesión hereditaria, donde el primer lugar de convocatoria les corresponde a los hijos y descendientes, salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Por eso la ley dispone que los hijos heredan por cabeza y los nietos y demás descendientes por estirpe. Sucesión legal, institución de herederos o testamento militar. Sucesión legal. Sucesión legal. Les está diciendo que es un sistema y que la ley dispone, ¿cierto? Sucesión legal. Es la disposición de última voluntad hecha por el testador en el testamento, por la que ésta designa a las personas que han de sucederle a título universal. Sucesión legal, institución de heredero o testamento militar. Institución del heredero. Institución de heredero. Institución, claro, les está diciendo que está designando, ¿cierto? Está designando. Bien, ¿estaba difícil el examen? No, doctor, estaba fácil. Un poco confuso, doctor, pero ya nos explicó sobre los testamentos especiales, doctor. Ah, y Yo por pensé eso que fui, los, por eso yo fui pensé que reiterativo. perdón, doctor, yo pensé que los testamentos campesinos y biógrafos estaban dentro de los especiales. ¿Saben qué los diferencia? Y les dije, los diferencia las circunstancias. Si ustedes revisan el Código Civil, los especiales como tal, tienen que pasar, tiene que concurrir una especial circunstancia, ya sea que ponga en peligro la vida de las personas en nave o nave, pandemias, catástrofes, enfermedades, así como hemos visto. Bien. A ver, no los estoy viendo cuadriculaditos. Bien, en vista de que no estaba, ahora sí, en vista de que no estaba difícil el examen, ¿cierto? Estaba sencillísimo, siempre tienen que analizar la pregunta. En la pregunta puede estar la respuesta. Ustedes saben que en derecho una palabra puede cambiar la historia, chicos, ¿cierto? Bien, tienen un trabajo práctico, sencillísimo, son 5 ejercicios de casos a resolver. Ya con el sustento teórico que tienen, son teorías prácticas cortitas, lo que tienen que hacer es su criterio, les están pidiendo asesoramiento a ustedes. Cada uno de los casitos es una consulta que les está haciendo un cliente. Su respuesta no debe ser ampulosa, debe ser al práctico, al caso. Esto hay que hacer, por esto, nada más. ¿Cierto? Entonces, eso me lo van a levantar a plataforma Moodle, ya, en el mismo archivo, para que ya podamos tabular las notas. Doctor, Adelante. ¿será que lo puede ampliar hasta las 10 de la noche? Podría ser, podría ser, Por favor. porque podemos aprovechar el feriado de mañana, ¿no? Sí, doctor, por favor. Mañana no es el día de los vivos, por si acaso, es de los que nos han dejado. Ustedes tienen que hacer sus trabajos, estudiar para sus exámenes. Sí, justamente por eso, doctor, justo tenemos un examen y va a estar un poquito complicado. Mañana tienen examen, chicos. El miércoles. Ya. Lo voy a ampliar hasta las 22. ¿Listo? No hay problema. Doctor, ¿y sobre cuánto es el trabajo? Sobre 10 puntos. 2 puntos por ejercicio, por caso, por análisis de caso. ¿Y podemos citar en el trabajo de artículos, doctor? Sí se puede, ¿no? Si gustan,
Claro que sí. Lo único que les pido, no necesitan ser ampulosos, ¿no? Doctor, ¿y los otros 5 puntos para llegar a los 35? Se juegan con su participación en clase. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, doctor. Los que asisten de manera regular no tienen por qué preocuparse. Los que no asisten de manera regular sí tienen de qué preocuparse. Ustedes ya conocen la hermenéutica, ¿cierto? Bien, no les voy a quitar más su tiempo. Creo que estamos en el periodo normal. Descansen, chicos, y mañana voy a ampliar el plazo para el trabajo. ¿Listo? No esperen a última hora que se les cierre el horario, ¿cierto? No es difícil el trabajo, es la medición de lo que hemos aprendido, nada más con análisis y resolución de algunas consultas. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Listo. Buenas noches a todos, gracias por conectarse y nos vemos el día lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.